Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, a los tres muchísimas gracias que aceptaron nuestra invitación para estar este martes. Normalmente estamos juntos los lunes, pero bueno, pues ya expliqué las razones por las cuales no estuvimos juntos ayer, pero estamos este martes en el día después, Lorenzo Meyer, de lo que acabamos de escuchar en voz de Juan Omar Fierro. ¿Cómo ves las cosas, Lorenzo? ¿Qué te dice todo esto? Buenos días y bienvenido. Buenos días. Para empezar, fíjate, me puse camisa blanca sin corbata, para estar de acuerdo a las normas que ahora se usan en el partido. En la liturgia. En la liturgia. Bueno, ¿qué es lo que me parece, perdón, más interesante, más revelador de esta liturgia? Que por cierto, Carmen, el término de liturgia creo que está bien usado, pero con más frecuencia se usa para eventos religiosos. Ese es el grueso del uso del término de liturgia. ¿Hay algo religioso en esto? Bueno, lo dejo a la consideración de nuestros oyentes, pero vamos a ver la parte sustantiva. El hecho de que el PRI ha decidido no lanzar como su candidato, porque ya no es precandidato, ya es el candidato del PRI, a un no priista. A mí esta parte es la que me resulta más reveladora. El gran partido, ese partido que ni duda está representado en todos los rincones del país y desde hace mucho tiempo, quizá cuando se creó en 1929 no estaba en todas partes, pero casi. E inmediatamente después se colocó como el ejército, como la iglesia, en todos los rincones del país. Tiene militantes, según sus propias cifras, a pasto. Están desde campesinos y trabajadores hasta técnicos, tecnócratas, intelectuales, empresarios, todos están ahí. Y sin embargo, no pudo encontrar a uno entre ellos que fuera priista y que tuviera posibilidades de llamar la atención y el voto del grueso de los mexicanos, o por lo menos una mayoría necesaria para volver a ganar la presidencia. Esto es reveladorcísimo. Es como si, digamos, un partido demócrata en Estados Unidos decidiera que no existe un solo de los suyos y pone a otro. En cierto sentido, eso le pasó a los republicanos en Estados Unidos. Pusieron a alguien que era lo menos republicano posible, que fue Trump, y resulta que sí ganó, porque con el montón de republicanos que tenían como precandidatos, ninguno dio el ancho. Bueno, en el PRI es esto más obvio. Hay una decisión desde el principio de no tener a un priista, lo cual nos dice que el propio partido es consciente del rechazo que tiene entre el grueso de los mexicanos. Y no se necesita ser un experto en elecciones ni en nada por el estilo. Simplemente basta seguir las encuestas de opinión, que son varias, Carmen, tú las conoces, has de tener allí algunas gráficas en donde se pregunta a una muestra representativa de mexicanos, ¿cuál es el partido que tiene más rechazo? ¿Por cuál usted no votaría nunca? Y para sorpresa de nadie, es el PRI. Entonces tienen que poner a un no priista para decirle a los mexicanos, fíjense que mi candidato no es priista, Fíjense que ya estuvo en un puesto con Fox y luego llegó a secretario de Estado con Calderón y luego finalmente con el PRI. Dice Meade, en 2012 yo voté por Peña Nieto. Bueno, pero mientras tanto fue para propósitos prácticos
panista. Entonces es un panista priista, pero sin identificación formal con ningún partido. Y esto es lo que lo hace atractivo, entre otras cosas. Probablemente el otro atractivo es que no le han encontrado ninguna casa blanca, ni ninguna casa en Malinalco, ni ninguna casa en Las Lomas, ni ningún acuerdo con contratistas del gobierno, etcétera. Y en un ambiente de corrupción tan obvio como el que estamos, en el que estamos inmersos todos, bueno, pues esto también es una cosa positiva. Ahora, el personaje tiene la experiencia, la carrera para presentarse ante las masas y atraer el voto de los mexicanos. Yo creo que no, pero están apostando a las, digamos, tendencias conservadoras de cualquier sociedad. Entonces, mientras no se parezca a los priistas y sea conservador, considero que eso actuó muchísimo en las consideraciones que tuvo Peña Nieto, y aquí lo tenemos ya, listo. Es el siguiente candidato para las elecciones del 2018. El otro, que ya es seguro, es Andrés Manuel. Entonces ya tenemos dos. Vamos a ver qué nos deparan el Frente Ciudadano por México y algunos de los independientes. Eso es lo que falta por saber, Lorenzo. Denise Dresser, doctora, gracias por estar aquí como siempre. Sé que no has estado bien estos días y te agradecemos doblemente que hagas este esfuerzo porque tu gripa no te ha dejado. Bienvenida, buenos días, pero tendrás muchas cosas que decir. Hola, buenos días. Pues presenciando desde lejos el dedazo resucitado. Cedillo se cortó el dedo y obligó a una primaria en su partido para determinar el candidato. Y ahora vemos que Enrique Peña Nieto se volvió a coser el dedo. Y el dedazo me parece que no hace más que resaltar el fracaso de Enrique Peña Nieto para construir un candidato propio. El fracaso del PRI para limpiarse y renovarse a sí mismo lo suficiente como para generar relevos en su liderazgo. Los priistas se ven obligados a recurrir a un candidato externo, a un no militante, a un tecnócrata, con todas las contradicciones que eso entraña. El candidato no priista, que ya lo es, pasó todo el día de ayer reuniéndose con los sectores más rancios, corporativos del viejo PRI. Jamás pensé escuchar en toda mi vida como analista y politóloga al líder de la CNC hablar con entusiasmo sin igual sobre la candidatura de un tecnócrata y aplaudir las reformas estructurales. Y el PRI se ve obligado a hacer esto porque no tiene otra opción, porque ningún otro precandidato priista en las encuestas era lo suficientemente potable como para remontar el peso y el olor de la corrupción que el PRI viene arrastrando. Y optan por José Antonio Meade, aunque es el que estaba peor posicionado en las encuestas, porque es el hombre decente, el católico comprometido, el padre de familia, con reputación de honestidad, tecnócrata, trabajador, poco pretencioso, eso, un hombre decente. Y piensan que con ese perfil votable lograrán que muchos voten por el PRI sin sentir remordimiento, que lo harían los oligarcas empresariales, miembros conservadores de la clase media, panistas que no se sienten cómodos con la idea del frente, voltearán hacia Meade y votarían por él con la conciencia más tranquila, persignándose porque no avalaron por lo menos a un corrupto. Pensarían que llega a Los Pinos alguien que tiene las manos limpias, la casa modesta, el Prius pequeño. Es uno de nosotros, van a decir muchos de los miembros de la élite empresarial. Va a proteger nuestros intereses, van a decir algunos miembros de
del grupo de inversionistas internacionales con intereses en México. No es un ladrón, dirán miembros de la clase media, no es Andrés Manuel López Obrador. Clamarán los que temen que México se vuelva otra versión de Venezuela en América Latina. Lo que me preocupa es que ante esta supuesta idoneidad se nos está olvidando lo fundamental de MID, lo que debería llevar a cuestionamientos indispensables y necesarios sobre su candidatura y ojalá empiecen desde hoy. José Antonio Meade es un priista, no de militancia, no con cargos de elección popular vía el PRI, fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón, pero Meade es un priista de una forma mucho más definitoria, más esencial, más fundacional. Su priismo es uno de lealtades, de complicidades, de genuflexión, de ADN, de hacer lo que el presidente le pida, aunque vaya en contra de su buen juicio como entrenamiento, perdón, su entrenamiento como buen tecnócrata y su buen juicio como hombre decente, porque hemos visto que desde Hacienda y en los diferentes puestos en los que ha estado, ha avalado muchas decisiones cuestionables. El endeudamiento irresponsable, en un momento subsidiaba las gasolinas, después apoyó su liberación, no queda clara su postura en torno al endeudamiento de los gobernadores, mucho del cual ocurrió siendo él secretario de Hacienda. Definitorio saber cuál sería su posición en torno a la autonomía del Poder Judicial. ¿Estaría él dispuesto a nombrar a un fiscal autónomo que investigara todos los casos de corrupción, que quien lo ha designado vía el dedazo, Enrique Peña Nieto, es responsable? Creo que esas son las interrogantes en torno a Meade, que lo ponen ahí porque no es un priista, pero a la vez su trayectoria confirma que de una manera leal y fundacional siempre lo ha sido. Doctor Sergio Aguayo, ¿cómo ves las cosas después de escuchar a Lorenzo y a Denise? Mira, complemento sus comentarios ubicándolo en una perspectiva histórica más amplia. En los años 80, los tecnócratas, los llamados tecnócratas, economistas educados en el exterior fundamentalmente, se apoderaron del poder político y lo tuvieron alrededor de 20 años, durante los cuales sí desmontaron parte del sistema creado por la Revolución Mexicana, pero el resultado no fue el esperado porque pues se preservó la corrupción, la desigualdad, siguió creciendo la presencia del crimen organizado, no a los niveles que estamos ahora, y en todo caso, después del fraude del 94, el error de diciembre del mismo año y historias que todos conocemos, salieron derrotados, o su proyecto salió derrotado en buena medida en el año 2000, cuando llega Vicente Fox, un gran vendedor de ilusiones, un farsante en mi opinión, que se dio la presidencia a dos políticos profesionales, uno del PAN y otro del PRI, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En este momento, regresemos 6 años a la campaña de Enrique Peña Nieto. Y sí, y para que recuerde nuestro auditorio, el eje de la campaña de Enrique Peña Nieto fue la eficacia del Estado, el Estado eficaz. Ese era el leitmotiv de sus planteamientos, tanto que en el libro que firmó para promocionar su candidatura, a lo largo de todo el libro aparece siempre en negritas las dos palabras, Estado eficaz. Y según Enrique Peña Nieto, la manera de lograr esa eficacia del Estado la obtendría con un presidencialismo renacido, con una mayoría en el Congreso y con un partido unificado. Tuvo esos 3 requisitos
y fracasó. Los resultados que presenta, si juzgamos por los resultados, y él mismo se definía en aquellos años como un pragmático que juzga la realidad con base en los resultados. Bien, tomando ese mismo criterio de Enrique Peña Nieto, sale reprobado de su gestión porque hay más corrupción, hay más pobreza, hay más violencia y está atrapado él y su gobierno en arrinconado por Donald Trump que no los deja no los deja moverse, ¿no? Y no encuentran alternativa. En consecuencia, y ahí ya uno mi comentario a lo que ya dijeron o enfatizaron tanto Lorenzo como Don Inés, que estamos ante eh, el hecho inédito en que por primera vez en la historia del PRI, en sus tres expresiones, PNR, PRM, PRI, entregan la candidatura a un ciudadano no, formalmente no priista. No es algo menor, pero en el trasfondo, porque en el trasfondo está la derrota del proyecto representado y de la cultura política representada por el grupo Atlacomulco. Pues desde luego muchas preguntas abiertas, Lorenzo, Denis, Sergio. Estamos frente a estas imágenes, digámoslo así, que nos evocan los grandes momentos del priismo nacional, el dedazo, la cargada, el tapado, las fuerzas vivas de la revolución apoyando unánimemente a el candidato, porque como dice Lorenzo, va a ser imposible imaginar que no sea Mid el candidato del PRI a la presidencia. Pero ¿qué significa? Lo han dicho ustedes, pero déjenme volver a preguntar y tratar de poner el foco en lo que significa para una transición democrática nacional. Déjense el PRI como partido político, como nuestro foco de atención principal. ¿Por qué no colocamos la discusión también en función de lo que se supone habríamos avanzado a lo largo de muchos lustros ya, tratando de construir una cultura democrática donde se pudiera imaginar la sociedad mexicana que las candidaturas presidenciales de gobierno, las candidaturas para puestos de elección popular, bueno, surgieran de mecanismos medianamente democráticos con procesos internos que pudieran arrojar luces de competencia para presentarle a la sociedad los mejores perfiles y las mejores figuras para buscar el voto de la sociedad. Bueno, eso no lo estamos viendo en el PRI, pero tampoco lo estamos viendo en los demás lados. Lorenzo. Es cierto, Carmen, pero yo recurro aquí a los clásicos, a Roberto Michels. Él señala que los partidos políticos, y que conste que lo hacía desde una Europa de hace más de un siglo y viendo el arco iris de partidos que tenía Europa, los partidos políticos no son democráticos. La esencia de la democracia liberal, electoral, etcétera, no está en que dentro del partido se tenga una competencia democrática. El punto central, Carmen, a mi juicio, y espero que también la argumentación de Denise y Sergio, está en que esa competencia democrática se dé entre los partidos. La parte fundamental es que se presenten dos o más proyectos en competencia suficientemente distintos como para que tenga sentido el elegir. Eso puede pasar en México. Vamos a tener proyectos diferentes. Lo que haga cada partido, dentro de él pueden hacerlo más transparente, menos transparente, pero es su asunto. Para los ciudadanos, lo que nos importa es tener proyectos alternativos. Los vamos a tener. Pero hay un gran obstáculo. Ya lo hemos discutido aquí. Sergio en particular ha puesto el acento en esto. La competencia
no es leal. Los dados están cargados y mientras los dados estén cargados no habrá transición. No hemos transitado. Ya no vivimos en el sistema clásico priista de los 1950s, 1960s, con un presidencialismo muy fuerte, un partido de Estado y donde no se movía una hoja sin la voluntad del padre presidencial, apoyada por su partido y finalmente por el ejército. Ya no estamos ahí, pero tampoco estamos en un sistema democrático. Democrático no en el sentido utópico de que realmente cualquiera pueda ser presidente y todos los votos sean iguales, pero democrático en el sentido práctico, por ejemplo, en el sentido de los europeos, incluso de los norteamericanos, aún con Trump. Estamos en un híbrido, en un punto intermedio, y sobre todo porque las instituciones, en esto es lo que digo que Sergio ha puesto ya mucho el acento, las instituciones ya fueron capturadas por el PRI. Fueron capturados el INE, el Tribunal Electoral, la FEPADE, que ahora está en espera de que le pongan titular, pero pues tiene que ser con el beneplácito del PRI y de sus aliados. Entonces, la contienda, para que tenga sentido democrático, dejemos que el PRI, como estamos viendo ahorita, que la CTM le dé su apoyo y que Mide, en una frase muy desafortunada, le pide a la CTM, háganme suyo. Bueno, Sí, cada háganme quien toma suyo. las frases como Dios le da a entender, pero lo básico, lo fundamental, es que cuando se haga la campaña, la cancha esté pareja. Ya no está pareja, de entrada ya no está pareja. Ya nos lo dijeron hasta la saciedad en el Estado de México y nos lo acaban de confirmar de una manera rotunda en Coahuila. Si el INE intenta más o menos, digamos, tener una imagen de imparcialidad en Coahuila, que no en el Estado de México, entonces el Tribunal Electoral le cambia las cifras y dice eso que ustedes dijeron que había rebasado el tope. Pues nosotros decimos que no, porque miren, hacemos otras sumas, le quitamos el gasto de 80 videos y ya con eso no rebasó y entonces gana el PRI. Eso es lo que nos espera en el 18. Contra eso es, como ciudadanos, contra lo que nos vamos a topar y ojalá podamos luchar bien. Pero, Carmen, ahí es donde yo veo la parte central de nuestra democracia, que el PRI siga con sus ridiculeces tradicionales, pues allá ellos, a lo mejor les falta imaginación, a lo mejor no tienen otra salida, ya saben, yo estoy seguro que lo saben la mayoría de ellos, que estas manifestaciones de apoyo son más falsas que un billete de 3 pesos, que nadie se las cree, pero tienen que hacerlo. Tiene que ir a la visita. Esta vez las 7 casas no fueron a visitar la casa de Mid, sino que esta vez Mid fue a visitar las 7 casas, a recabar el apoyo que ya estaba ahí, que los gritos de entusiasmo, etcétera. Yo no creo que ni Mid se lo crea, pero en fin, esto ya pasó. Lo sustantivo viene ahora, la campaña. Y en la campaña, Carmen, yo no tengo ninguna esperanza de que los dados no estén cargados. Esto ya pasó, dices, Lorenzo, pero como acaba de pasar hace poquitito, está pasando en este momento, vale la pena detenernos precisamente en su significado y desde luego la mirada puesta en lo que viene, que son las campañas y lo que se va a disputar. Pero déjame regresar justo al punto de lo que yo planteaba. ¿Debemos o no aspirar como sociedad a procesos internos medianamente democráticos para que de ahí surjan candidaturas a la presidencia y a todos los demás cargos de elección popular? Lorenzo acaba de hacer un análisis sobre el tema. ¿Qué dices tú, Denise? ¿Eso no deseable? ¿Eso no importante? ¿Eso no parte de la naturaleza de los partidos que esto ocurra de una manera u otra? Absolutamente. Y creo que lo que hemos presenciado
rompe con la posibilidad de transitar por una ruta más plural, más democrática, más institucional. No vimos ni siquiera el intento de una primaria priista, debates entre posibles precandidatos. Aquí fue un auténtico dedazo, una regresión a viejos tiempos que pensábamos superados, con vocablos que pensábamos ya desterrados: el tapado, el destape, la cargada. Lo ocurrido ayer solo constata la operación restauración que el PRI ha echado a andar desde el inicio del sexenio, y lo que busca es restaurar lo que Carlos Salinas de Gortari alguna vez quiso: la modernización económica sin modernización política, sin democratización a fondo. En su momento se llamó Salinas Troika sin Prisnost. Pues este sexenio ha sido el de Peñastroika sin Prisnost, sin modernización de su partido. Y nos regresa a la era de un partido que era y se sentía hegemónico, con medios doblegados o cómplices, con la cargada de todos los gobernadores, los funcionarios, los secretarios, los dirigentes de las diferentes confederaciones corporativas del PRI que le rinden pleitesía a Meade, con contrapesos débiles o desmantelados. Sí, ya hay candidato del PRI. La gran ironía es que no hay fiscal anticorrupción, no hay fiscal contra delitos electorales, no hay fiscal general ni reforma profunda al artículo 102 constitucional para asegurar el nacimiento de una fiscalía general que sirva. No hay autoridades electorales confiables, como ya lo demostró el tribunal en su fallo sobre Coahuila la semana pasada y que Lorenzo Meyer resaltó. Lo que sí hay es un partido ansioso, desesperado, aferrándose al poder, aún a costa de acabar con lo que queda de los vestigios democráticos en México. Y se nos dice que no nos preocupemos que porque México no es el mismo, aunque el PRI sí lo siga siendo. Quizá México no es el mismo, y podríamos argumentar que ahí está el periodismo independiente y plural, ahí está la sociedad civil empujando contra todo aquello que desde el Senado y el Congreso están tratando de aprobar velozmente, como la Ley de Seguridad Interior, para darle cobertura legal a la y normalización a la militarización de México. Pero lo que me preocupa es que la fórmula que el PRI usó para mantenerse en el poder en el Estado de México es la que van a tratar de desplegar ahora a nivel nacional, y en ese lugar les funcionó, a pesar de que muchos dicen que México ya es distinto. Y la ecuación que utilizaron fue muy simple: un candidato más o menos potable, con autoridades electorales debilitadas o cómplices, más carretadas de dinero, más medios que le son afines y leales, y la fragmentación de la oposición. Eso condujo al triunfo electoral en el Estado de México y podría conducir a un triunfo priista en la elección del 2018 si es que la oposición no logra entender el contexto en el que está, un contexto en el que el terreno de juego ya no va a ser nivelado, y en eso estoy de acuerdo con Lorenzo Meyer. Creo que el PRI está dispuesto, como lo hemos visto ya en tiempos recientes con el despido de Santiago Nieto, el fiscal contra delitos electorales, el PRI está dispuesto ya a violar todas las reglas, a violar todas las normas. No le preocupan incluso las formas. No le preocupan que ayer sacó del closet, desempolvó todo aquello que pensábamos superado de la vieja era autoritaria.
Entonces, en esta nueva era todavía andan sueltos los viejos demonios y creo que resucitaron con mucha más fuerza a partir del dedazo de Meade ayer. Ahora, muchos temas, Sergio Aguayo, Lorenzo Denise. Sergio, está el tema, por supuesto, del PAN, porque, a ver, tendríamos que preguntarnos de quién es Meade. ¿Es más del PRI que del PAN? ¿Meade es más priista que panista o Meade es ese personaje que puede y concita simpatía, desde luego una parte del PAN por razones diversas, entre otras porque formó parte del equipo de gabinete de Felipe Calderón, cuya esposa está buscando una candidatura presidencial por la vía independiente? Y aquí vamos a ver cosas pues bastante singulares, como panistas que se manifiestan a favor de Meade. Yo tomo, Sergio, como elemento ilustrativo lo que Ernesto Cordero, que fue parte del gabinete de Felipe Calderón y cercano, por lo tanto, a la aspiración de Margarita Zavala. Bueno, el presidente del Senado, no en esa calidad, pero como panista, habló bien de Meade con esta decisión y ha dicho: no tengo duda que Margarita o José Antonio le van a ganar a Andrés Manuel. ¿Cómo se va a jugar esa ecuación a la hora de la disputa política? Sergio Aguayo, ¿qué dices? Ay, Carmen, creo que a veces nos centramos demasiado en las personas y nos olvidamos de la manera como el tiempo colectivo está gestando nuevas realidades. Bueno, ahorita Lo es puras menciono personas, nombres y apellidos. No, vamos, es Candidatos normal. y candidatas y No, figuras. no, es absolutamente normal lo que estamos haciendo, vamos. Tenemos que detenernos en las personas. Sin embargo, estas personas funcionan y operan y tienen sentido porque expresan el sentir, el reacomodo de fuerzas sociales. Y lo que estamos viendo en este momento, la aparición de Meade, aceptando que es todo lo que hemos dicho, es también la expresión de reajustes bien profundos en las alianzas que se están dando al interior de México entre fuerzas políticas, sociales, mediáticas. Es decir, entramos en un periodo de reacomodo en el cual cada uno de los... partamos de un hecho que es verificable en el día a día. El poder está profundamente fragmentado. Y si le dedicamos tanto tiempo a quién puede ser presidente, lo hacemos tal vez con categorías correspondientes al México presidencialista y autoritario, cuando sí era determinante lo que pensara, quisiera, deseara un personaje, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría. En la actualidad es importante, pero no determinante. Y en consecuencia, sí, Meade podrá perder o triunfar, igual que López Obrador, o quien querramos que sea, pero se instalará en un país que en la realidad, en el día a día, está modificando constantemente las alianzas no solo en el nivel nacional, sino estatal, regional, por localidad. Es un momento fascinante porque no existe una sola fuerza con la capacidad de acumular tanto el suficiente poder para imponer su proyecto a los demás. Eso dificulta enormemente las predicciones. Podemos, por supuesto, hacerlas, intentarlas. Y aquí llego a tu segunda. Ligué tu primera, la pregunta anterior tuya con esta que haces. ¿Qué representa Meade en estos momentos? ¿Al PAN o al PRI? Tal vez a un sector de ambos. Aquí la pregunta es si le alcanzará la fusión de las fracciones filopanistas del PRI y filopriistas del PAN para ganar, y en el caso de que lo haga, ¿qué significará en términos del ejercicio del gobierno?
¿Cómo reaccionará y aquí incorporo otro elemento al análisis? Ya lo mencionó Lorenzo, lo que es una realidad. Tenemos árbitros electorales que han demostrado su parcialidad o bien su ineficacia y su irrelevancia, caso del INE, o su parcialidad también, caso del INE, del Tribunal Electoral y muy probablemente del nuevo fiscal electoral. Por tanto, la pregunta es, mm, Andrés Manuel López Obrador y un posible frente que para mí está diluyéndose rápidamente, ¿tendrán la capacidad para enfrentar la elección de Estado que se nos viene con árbitros parciales? Ahí lo que llama la atención es el aparente desinterés que muestran para combatir en serio la cultura o una elección con dados cargados. En suma, Carmen, combinemos, no me quiero extender demasiado, combinemos el análisis la disección de las personalidades, pero también sin olvidar que están montadas sobre un país que está reacomodándose a una celeridad impresionante y que obliga a revisar cada una de las entidades con una óptica diferente en algunos aspectos. Pues ahí está una parte del análisis. Déjenme retomar el punto donde planteaba el asunto de esta ecuación, Lorenzo, Denise, Sergio, PRI, PAN, MID. Yo preguntaba, ¿de quién es MID? ¿Del PRI o del PAN? Hemos visto cosas en los últimos años, diría yo, poco elegantes, por decirlo así, como un Vicente Fox echándole porras a un presidente priista o a un candidato priista, un expresidente Vicente Fox panista que está pues registrado así su apoyo por diferentes razones. Hoy estamos frente a otra posibilidad distinta, pero que puede llevar a panistas a manifestar su apoyo precisamente a favor de MIT. Por eso la pregunta de quién es MIT, del PRI o del PAN, dada su relación con ambos grupos políticos, con ambos partidos políticos o con gobiernos comandados por partidos políticos diferentes. Supongamos, Denise, que Margarita no alcanza a competir con una candidatura presidencial independiente. Supongamos que no alcanza las cifras de las firmas o lo que sea. ¿Qué va a pasar con ese grupo político? Y si Anaya, por decirlo obvio, quedaría en la candidatura del PAN o del Frente, según lo que pase, ¿qué sucedería en la ecuación completa entre el PRI y el PAN con un personaje como MID? ¿Cómo imaginar en los escenarios posibles el comportamiento de los panistas que son conocidos públicamente por sus filias y fobias? Yo creo que la candidatura de MID coloca al PAN en una situación muy complicada, en una crisis de identidad en términos de qué tipo de partido quiere ser en esta elección. Si va a ser un partido comparsa otra vez del gobierno o si va a recuperar su identidad y vocación opositora que alguna vez tuvo y que fue cediendo, yo creo que a partir de las negociaciones con Salinas, hasta convertirse en esencialmente un aliado del gobierno en cada una de las reformas importantes de los 90s, hasta llegar al poder y vimos cómo desde ahí el panismo tampoco fue partido de oposición, opositor en el sentido de ir desmantelando las estructuras autoritarias, ir desmantelando el PRI como forma de vida, ir desmantelando los viejos vicios contra los cuales siempre peleó. Vicente Fox simplemente acabó acurrucándose con las tepocatas, las alimañas y las víboras prietas. Y realmente el PAN no fue una alternativa de gobierno, una alternativa ética, una alternativa política muy distinta en su paso por el poder. En esta elección se abre la posibilidad, si es que el frente se vuelve realmente un frente opositor, de que el PAN recupere algo de esa vocación contestataria, crítica, independiente, autónoma que tuvo.
que quizá ya está perdida, pero creo que hay personajes panistas que quieren dar la batalla. El problema para ellos es que no logran conseguir un candidato que los represente y de una manera que sea unificadora para el partido. El PAN ya está dividido entre los que apoyan a Margarita, los rebeldes del PAN, que acabarán avalando a José Antonio Meade si ven que Margarita no crece, lo cual es probable. Ya hemos escuchado las loas de personajes como Ernesto Cordero y otros rebeldes del PAN a José Antonio Meade. Entonces acabarán acomodándose con él. Y para muchos panistas conservadores y católicos, Meade será la opción, aunque sea el candidato presidencial del PRI, por su conservadurismo social y el hecho de que el PAN ahora en el frente se alía con el PRD, un partido que ha apoyado causas sociales progresistas como la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios. Creo que para el frente la candidatura de Meade genera un serio problema en términos de quién va a ser el candidato, cuándo lo van a anunciar, qué medidas van a tomar para designarlo. Va a haber un proceso de selección abierto, va a ser popular, va a ser definido por los elders, o sea, las grandes figuras de los partidos a puerta cerrada. Lo que sí sé es que mientras más se tarden en definir, más se diluye, como decía Sergio, la posibilidad de un frente opositor que sea una alternativa para quienes no quieren votar por el PRI, por la trayectoria priista de los 71 años más los últimos 5, por el daño que ha causado Peña Nieto y la corrupción institucionalizada, y que el frente fuera una opción también para quienes no están convencidos que Andrés Manuel López Obrador representa la izquierda civilista, democrática, urbana, que ha impulsado causas progresistas en la última década. En la medida en la que el frente no se define, pues los vacíos se van llenando, el momentum se va perdiendo, y al frente le está costando trabajo elegir a un candidato que ahora logre enfrentar a Meade en términos distintos, que sea un hombre también inteligente, decente, pero quizá más liberal. Las opciones para el frente se van cerrando. Y si Ricardo Anaya insiste en seguir siendo el candidato, pues las divisiones panistas con respecto a la candidatura de Margarita y ahora el surgimiento de Meade como opción socialmente conservadora, pues le van a ir restando también puntos a Anaya. Creo que el PAN está en una situación muy difícil y el Frente también. Sin la menor duda. Sé que te tienes que ir, Sergio Aguayo. Un último comentario de tu parte, si te parece. Nos vamos a quedar un tiempo más. Agradezco muchísimo a Denise y a Lorenzo. Sé que te tienes que ir, Sergio. ¿Cómo cerrarías esta parte tuya de tu presencia en la mesa? Preguntabas qué representa José Antonio Meade. Creo que el fin de las ideologías, de al menos de las del PRI y las del PAN, porque él representa esa masa, más bien, él representa el pragmatismo y la manera tan desenfadada como ambos partidos se han ido desechando de cada año tras año, de sexenio tras sexenio, han ido desechando en acuerdos cupulares, en convenios, en pactos, lo que alguna vez fueron instituciones con perfiles ideológicos muy claros. El Plan Nacional de Gobierno de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en 1934, tenía una clara solidez ideológica, al igual que los escritos de Manuel Gómez Morín, que expresaban esa fe profunda en las virtudes cívicas del ciudadano consciente que luchaba bregaba durante una eternidad para lograr que se respetara el voto y de esa manera
se hiciera realidad en la tierra la democracia. De esos programas y de esos militantes convencidos de ideas, queda muy poco. Ahora quedan los intereses y las crónicas. Leí en Reforma hoy una crónica, no recuerdo el autor, muy bien hecha, en la cual una militante de la CENOP, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, cuenta que recibió un WhatsApp de su líder para decir que fueran a apoyar a Meade, y le preguntan, y pues, ¿qué pensaba de mí? Dice, da lo mismo, yo apoyo al que me diga mi partido. Me dirán que eso es muy común. Pues sí, pero aún así hay que reconocer que se ha ido diluyendo el peso de las ideologías y que Meade representa a esa extraña mezcla inaugurada por Carlos Salinas de Gortari de tecnócratas de educación exquisita que saben también utilizar con enorme habilidad los recursos del México autoritario, el corporativismo, el uso de recursos para comprar votos. Ignoro desde esa perspectiva cómo va a conciliar Meade su integridad y honestidad con lo que se viene de una elección de Estado en la cual habrá compra de votos, habrá parcialidad de los árbitros, habrá un uso de recursos enorme de recursos difícilmente controlables. No sé, al final de la campaña, la gane o la pierda, en qué lugar estará ubicado Meade, si se rendirá, como tantos otros, al peso del pragmatismo o hará alguna resistencia, lo ignoro. Pero en todo caso, para mí, por lo pronto, Meade representa el fin de las ideologías en esa parte del México político. No todas las fuerzas políticas y sociales están inmersas en ese pragmatismo, sino hay otras fuerzas, pero me centro por lo pronto en lo que representa José Antonio Meade. Y regreso simplemente a una última reflexión sobre el argumento que manejó Denise y que luego yo repetí sobre lo que representa su nombramiento, y Lorenzo también, la derrota del grupo Atlacomulco. Ante la magnitud de esa derrota, es inevitable preguntarse por qué andaba tan contento el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto cuando echó a andar la liturgia del destape en Los Pinos. Pues ahí están estas reflexiones, Sergio, que te agradecemos y desde luego seguimos de cerca lo que se va planteando en estas horas y días, pues en este proceso 2017-2018. Gracias, Sergio, por estar aquí esta mañana. Seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días, gracias Carmen, hasta luego. Gracias a Sergio, que tiene que retirarse esta mañana, pero bueno, les agradezco muchísimo a Denise y a Lorenzo que continuemos hablando. Lorenzo, ¿qué te parece si retomamos este hilo del tema que ya analizó Denise sobre PAN, PRI, Meade? Esto que plantea hace un momento Denise sobre un PRI que va a sumar, probablemente, bueno, ya estamos viendo que va a sumar a la disidencia del PAN. Va a fracturarse más el PAN. Si Zavala no compite por la presidencia, muy claramente va a haber una corrida a favor de Meade, que es también parte de los suyos. Es decir, Meade, como dije, es para el PAN probablemente hasta más cercano por diferentes razones. Y ahí lo que podríamos imaginar, Lorenzo, ya en estos escenarios que estamos aquí especulando un poco y colocando en la discusión política, es si llega a fortalecerse la candidatura de Meade por la vía del PAN disidente, entonces significaría que se debilita la posibilidad de un frente, si es que eso termina de cuajar, y si eso ocurre, entonces veríamos una elección que polarizada, Meade, PRI-PAN o PRI-PAN disidencia, ¿AMLO? Yo creo que la polarización es casi inevitable, Carmen.
Cuando preguntabas, es más, ¿qué es mi PAN, PRI? Depende de la coyuntura. Si uno echa la mirada hacia atrás y ve al PAN original, era una dicotomía. Lázaro Cárdenas por un lado y el naciente PAN por el otro. Pero a estas alturas, el PRI y el PAN tienen un enemigo común y eso los hace muy parecidos. Ya desde hace tiempo eran parecidos. Desde el momento en que Fox decidió lanzarse por la vía de la eliminación de Andrés Manuel López Obrador como candidato con el desafuero en el 2004, si mal no recuerdo, quedó planteado: el PRI y el PAN son adversarios en la medida en que no haya un tercero que los amenace a los dos. Aquí ese viejísimo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y el amigo de mi enemigo, como sea. El punto es que la presencia de Andrés Manuel hace casi inevitable que la parte de diferencia entre el PRI y el PAN se diluya mucho y que, dependiendo de cómo se desarrolle el proceso en los meses que vienen, pues si Mid se presenta como el más fuerte frente a Andrés Manuel, obvio que el PAN o los panistas, no el PAN, los panistas tenderán a apoyarle. El PAN tiene, como el PRI, dos objetivos. El más profundo es derrotar a Andrés Manuel. Ese es el enemigo de ambos y eso es lo que une a ambos. Y luego uno también importante, no desaparecer del plano político y tener sus gobernadores, sus diputados, sus senadores y sus presidentes municipales, porque eso da dinero, da poder. Ahí sí hay una competencia entre el PRI y el PAN. A ese nivel, ¿quién tiene más en las cámaras? ¿Quién tiene más en los estados y en los municipios? La lucha puede ser literalmente a muerte en algunos de estos escenarios, pero en el gran escenario, en el escenario nacional, los dos tienen el mismo enemigo. Entonces, dividirse, realmente mantenerse cada uno en su lugar ideológico, como dijo Sergio, pues no, ya no tiene mucho sentido, porque el tercero diluye esas ideologías. Entonces mide las dos cosas, es panista, priista, porque no hay mucha diferencia entre ellos frente a la alternativa que sería Andrés Manuel. ¿Cuál es realmente la diferencia de principios ideológica entre PRI y PAN en materia económica, en materia de las reformas estructurales, en materia de la relación con Estados Unidos o en materia social de distribución del ingreso? ¿Hay diferencia? No, no la hay. Entonces, Mid puede ser a la vez y con cierta eficacia panista, priista en el sentido más profundo, porque en ese sentido profundo no hay diferencia entre ellos. A la hora del reparto de lo que queda, ahí sí, porque son recursos económicos, recursos de poder, que sí pueden hacer diferencia entre PRI y PAN, y van a seguir peleándose por esos recursos y a veces se pelearán muy duro y muy en serio. No serán simulaciones, pero siempre y cuando no esté el tercero. Cuando esté el tercero y tenga posibilidades de ganar, se disuelven las diferencias. Sí, todo por verse, Lorenzo. Vamos a ver qué pasa con los candidatos independientes, si surge o no alguna opción independiente que parte del voto se dirija hacia allá. Eso lo veremos y será parte de la ecuación misma, como hemos aquí analizado. Pero supongamos que el asunto queda en tres grandes bloques.
El Frente, veremos qué resuelve, si es Anaya, si es Mancera, que también quiere participar en una elección interna dentro del Frente, etcétera. El Frente y su dilema, veremos qué pasa ahí. Centremos la atención en estas dos figuras que ahora sí ya, no hay la menor duda, serán candidatos a la presidencia, que son Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Creo que estaremos de acuerdo, Lorenzo, Denise, en que un tema central para la sociedad mexicana es el de la corrupción. Un tema principalísimo, por mil razones, es la honestidad o lo que sería una presencia sin referencias o antecedentes o visos de corrupción de estos dos personajes, de López Obrador y de Meade. Con sus diferencias, ahí hay un ingrediente compartido esencialmente, hasta donde vamos. Esa es parte de la apuesta del PRI, subir a la palestra a un personaje que tiene estas características, que no hay en torno suyo, hasta este punto de la trayectoria que se le conoce, algo que lo afecte personalmente con un tema relacionado con la corrupción o falta de honestidad. En eso tiene un punto de comparación, un punto de coincidencia con Andrés Manuel López Obrador, y ciertamente debe haber sido parte de la valoración que se hizo a la hora de decir es este. Si Andrés Manuel, Denise, Lorenzo, si Andrés Manuel ha planteado cosas como que si el presidente de la República es honesto o no es corrupto, en consecuencia, esa condición favorecerá o desparramará al resto de los niveles de gobierno una condición tal que la corrupción empezará a eliminarse o a disminuirse por el solo hecho de que el presidente de la República no tenga conductas corruptas. ¿Qué decir cuando tenemos a la vista dos personajes cuyo ingrediente principal pues está relacionado con este tema, Denise? Me parece que pensar que un solo hombre bueno, decente, honesto, ya sea Andrés Manuel López Obrador o José Antonio Meade, puede limpiar la estructura prevaleciente y acabar con la corrupción simplemente porque es un hombre bueno. Esa forma de pensar me parece ingenua o intelectualmente deshonesta. Limpiar la corrupción en México va a requerir reformas al andamiaje institucional muy profundas. Sí, qué bueno que el próximo presidente ojalá dé muestras de decencia y de integridad y de honestidad en lo personal, pero el efecto de demostración, aun siendo necesario, no es suficiente. Limpiar el gobierno en todos los niveles, el federal, el estatal, el municipal, va a requerir acabar con lo que queda del priismo en las venas, en todos los partidos, en la función pública, en el comportamiento institucional. Y cuando me refiero al priismo, no me refiero al PRI como partido, sino como forma de distribución del botín y una forma de concebir al gobierno como un lugar a donde se llega a repartir contratos y hacer negocios. Esa forma de vida está viva en todos los partidos, incluyendo en Morena, y basta con ver su paso en el gobierno del Distrito Federal de México para tratarlo. Acabar con esa forma de va a requerir contrapesos, vigilar, controles, autonomía de fiscal, que el nuevo sistema de juicios orales realmente esté funcionando. Toda una serie de propuestas que organizaciones de la sociedad civil llevan los últimos años empujando. Y lo que sorprende y desilusiona es, por ejemplo, ver en el proyecto de gobierno que presentó Andrés Manuel López Obrador la semana pasada en el Auditorio Nacional, donde hay muchas cosas rescatables y cosas que le convendrían al país. Una ausencia total en términos de el Sistema Nacional Anticorrupción y reingeniería institucional, un gran silencio sobre la Fiscalía General.
mucha ambigüedad en torno a la Ley de Seguridad Interior y no un claro deslinde en torno a las propuestas legislativas que están ahora en el Senado y que el PRI quiere sacar al vapor esta semana. Para poder darle al ejército lo que está pidiendo y cambiar el balance de fuerzas entre el poder civil y el poder militar en este país. No es una cuestión solo de aquí, a ver a quién elegimos, quién es el bueno, quién es el Cid campeador, el personalmente honesto, a este sí hay que apostarle. Si seguimos pensando y actuando así, nos va a volver a ocurrir lo que ocurrió con Vicente Fox en esa época de que muchos pensaron era al menos la transición electoral de México y que bastaría con sacar al PRI de los pinos para acabar con la corrupción. Pues no fue así de fácil ni de sencillo, porque la corrupción está arraigada en términos de reglas, prácticas, usos y costumbres, leyes que habrá que modificar y eso requiere no solo la voluntad personal del presidente, requiere construir una coalición anticorrupción con la sociedad civil, con los medios, con los gobernadores. Y poco importará si elegimos a Andrés Manuel López Obrador pensando que él es personalmente honesto, cosa que no dudo. Si no logramos reformar el andamiaje institucional que hace a la corrupción posible, que la hace una condición sine qua non necesaria para el funcionamiento de este sistema político y económico basado en la coatitud, en la que participan las dependencias federales, participan los oligarcas empresariales, participan los ciudadanos incluso pagando mordidas. No extraña por qué estamos tan abajo en los índices globales de transparencia y tan arriba en los índices globales de corrupción. Y no es un fenómeno cultural, es un fenómeno institucional. Es lo que la ley no persigue, lo que la ley no castiga, lo que el poder protege. Y si eso no cambia, no importa que elijamos a la Madre Teresa de Calcuta. Creo que lo dije la semana pasada, si no cambia el andamiaje institucional y si no hay sanciones institucionales, criminales, penales e incluso sociales para que el corrupto lo pierda todo, esa Madre Teresa de Calcuta acabaría con cuentas en las Islas Caimán y 2 Casas Blancas. Entonces, ojalá que en esta elección presidencial se tocaran los temas de fondo que trascienden simplemente por quién votar. No es solo una cuestión de decencia, porque al final del día, lealtad con la coatitud acaba matando decencia y lo hemos visto vez tras vez, sexenio tras sexenio. Pues Denise, sé que tenemos que despedirnos contigo, te aprecio muchísimo que estés aquí como siempre, te mandamos un abrazo y seguimos en comunicación. Buenos días. Gracias, buen día. Igualmente, Denise, un abrazo y seguimos escuchando al doctor Lorenzo Meyer. Déjame, Lorenzo, hacer un pequeño alto en el camino para regresar contigo, si te parece. Doctor, vamos a hacer una pausa y volvemos en esta revisión de los temas principales que están aquí a la luz. Y bueno, pues para ir a la pausa, déjeme recuperar, Lorenzo, Denise, este fragmento de lo que fue ayer la ceremonia en donde se entregó el honoris causa a Enrique Krause en Guadalajara. Este fragmento lo tomamos de la cuenta de Twitter del rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, en su @TonatiuhBravo, que bueno, pues subió este video editado por la propia Universidad de Guadalajara y que, bueno, pues muestra a Enrique Krause recibiendo este honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara en el marco de la edición 2017 de la Feria Internacional del Libro allá en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Para la Universidad de Guadalajara, la FIL ha sido y es una de nuestras apuestas por abrirnos al mundo, oxigenar nuestra cosmovisión y superar las estrecheces ideológicas del pasado. Por eso, la FIL es el mejor marco para entregar el doctorado honoris causa a Enrique Krause. Es la manera de asumir que tenemos con él coincidencias que han esperado mucho tiempo para ser reconocidas. Distinguido doctor Enrique Krause Kleinborn,
El día de hoy, la Universidad de Guadalajara le entrega el título de doctor honoris causa por sus aportaciones en la investigación de la historia de México y de las ciencias sociales, su contribución al entendimiento de las instituciones y el proceso de cambio democrático del país, por su labor editorial y de difusión académica, científica y cultural. Como hombre de letras que ha querido servir a la cultura de México, me siento profundamente honrado por recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara. Honrado en primer lugar porque la institución académica que lo otorga es una de las más nobles y antiguas, pero también una de las más dinámicas y creativas de nuestro país. Honrado asimismo por recibirlo en este santuario de México, que es el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, y honrado finalmente porque recibo esta alta distinción en Guadalajara, que gracias a la Feria Internacional del Libro es la capital editorial de México y en estos días la capital editorial del mundo. Regresamos en este martes escuchando a Sergio Aguayo, a Denise Dresser y al doctor Lorenzo Meyer. Doctor Meyer, déjame retomar el hilo de lo que aquí estábamos escuchando en voz de Denise cuando yo les planteé el tema de los perfiles, ¿no? En este caso, Andrés Manuel López Obrador ha logrado establecer una figura pública, controvertida, polémica, lo que queramos, pero hay un ingrediente fundamental en donde hay un consenso respecto a su condición de no corrupto o de una persona no relacionada con hechos de corrupción, y ese es un eje principalísimo de su definición política y de su propia trayectoria. En el caso de Meade, hemos creo que coincidido en que el PRI ha optado por una figura como la de Meade, que no ha estado envuelto en ningún tipo de circunstancia relacionada con presuntos hechos de corrupción o con asuntos que pongan en duda su honestidad personal. Vamos a tener enfrente, pues, vamos a ver qué pasa con el Frente, que resuelvan su dilema y que sepamos qué va a pasar con el Frente, si hay Frente, si resuelve Anaya, Barrales, Mancera y los demás que están involucrados, Dante Delgado, en el Frente. Pero regresando al punto, estamos frente a un asunto donde esa característica personal y política va a estar en juego de manera definitiva. Y entonces yo traía a cuento lo que López Obrador ha planteado respecto a que si el presidente de la República, en este caso, o sea, él viéndose a sí mismo en la presidencia, es honesto y no corrupto, en consecuencia habrá un efecto hacia abajo en los demás niveles de gobierno. Ya escuchamos a Denise decir que no es suficiente un hombre bueno para cambiar a un sistema que tiene estructuralmente asuntos graves en materia de corrupción. ¿Qué dices, Lorenzo, de todo esto? Que es obvio, claro que no basta un hombre, y yo no creo que Andrés Manuel considere que porque él llegue a la presidencia todo se hará honestamente. Es natural que se requiera una institucionalización de la persecución de los corruptos. Meade, pues sí, no tenemos ahorita ninguna noticia de él en lo personal, pero estuvo al frente de un aparato donde la corrupción salió por todos los poros. Entonces, ¿hasta qué punto se puede desligar la gran corrupción del aparato al que sirvió Meade de Meade? Esa es una pregunta que dejo abierta a ti, al público. Cada quien tome su decisión. Pero desde luego que se necesita que el presidente, por una razón simbólica,
sea particularmente reconocido como no corrupto ni ligado a la corrupción. Veamos el caso otra vez de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas viene de una corriente de la revolución que es el carrancismo, donde también se quedó impreso el término carrancear como robar, y el grupo de Sonora que siguió al carrancismo tampoco se puede considerar como un ejemplo de honestidad. Pero una vez que Cárdenas llegó a la presidencia, realmente se rodeó de un grupo de gente que en su conjunto, en ese momento, ya no respondo por ellos después, porque algunos tomaron un camino muy desagradable, pero en ese momento se comportó con una cierta honestidad. Pero obviamente en el resto del aparato político, los gobernadores, sobre todo los caciques regionales, bueno, siguieron los usos y costumbres tradicionales. Pero una vez que se fue Cárdenas, una vez que se fue Ávila Camacho, pues llegó el alemanismo, y allí sí fue el presidente, era la cabeza de la corrupción, y vaya que sí hizo diferencia. Entonces, la cabeza del aparato político tenga un compromiso con la no corrupción es importante, es fundamental, pero no basta, y yo no creo que nadie en sus 5 sentidos que esté al frente del sistema político mexicano pueda, con eso, con su sola presencia y su solo compromiso, esperar que las cosas cambien. Es el aparato, y Mid va a estar al frente del aparato priista. Y el aparato priista, para que cambie, si fue difícil cambiarlo en la época de Cárdenas, bueno, todos los años que han transcurrido desde entonces, y algunos de mis colegas en los comentarios que acaban de hacer hablan del PRI de 71 años. No, no es 71 años. El PRI se quedó sin presidencia por 12 años, pero continuó en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en otras partes. Entonces, es un PRI de más años, de 71 más 17. Es un PRI muy viejo y muy, muy, muy metido en las estructuras corruptas. ¿Por qué el aparato priista acepta a cualquiera y acepta a Mid al que le digan? Porque no tiene ideología. Hace mucho tiempo que es una de sus características, es una de las características que le permite enorme flexibilidad al PRI, pero no tiene compromisos con grandes valores. Tiene la necesidad, el ansia, la decisión profunda de mantenerse en el poder. ¿Para qué? Bueno, pues para usarlo de la manera como lo ha usado por mucho tiempo, y en particular ahora, Carmen. Entonces, de ese aparato corrupto, pero corrupto hasta las entrañas, sale Mid. Un milagro. Pareciera no haber sido contaminado por esa corrupción, pero es producto de ella. Cuando estuvo al servicio del PAN, el PAN se propuso acabar con la corrupción. Los peces gordos irían a ser asados y destruidos y desaparecer. No desaparecieron, y Mid estuvo al servicio de ese aparato. Y luego con Peña Nieto, con el que está a partir un piñón, pues es, digamos, es la encarnación de la corrupción. Así que sí hay diferencia en las personalidades, aunque los dos personajes de los que hemos hablado en la vida cotidiana, en sus casas, en sus cuentas de banco, en eso, no tengan puntos negros, pero el aparato mismo va a destruir Mid, el aparato político corrupto del PRI. Tiene la capacidad de hacerlo,
pues va a ser más difícil para mí que para Andrés Manuel atacar la corrupción. En cualquier caso, los dos necesitarán de instituciones que sirvan para detener esa presencia maligna histórica en México, pero que se ha acentuado hoy, se ha acentuado en el siglo XXI, justo cuando se suponía que entrábamos ya en la transición, en la modernidad, en un sistema más normal. Cuando tú ves las comparaciones que hace Transparencia Internacional, por ejemplo, esta institución mundial que compara países, bueno, México está en los peores lugares en materia de corrupción. Se necesita una enorme fuerza para enfrentar la corrupción. Y sí, la personalidad de quien dirija el aparato político es importantísima, que simbolice el no estar corrupto. Eso es lo que intentó Ruiz Cortines después de Miguel Alemán. Su actividad personal, su acción personal, no lo identifican con la corrupción. Pero al final pasó Ruiz Cortines y la corrupción volvió otra vez. Aún durante Ruiz Cortines siguió operando. Luego volvió con un poco más de cancha hasta desembocar en lo que es hoy. Las dos cosas se necesitan en conclusión. La biografía, esa ya nadie se las cambia. La biografía podrá interpretarse más o menos, pero la biografía es la carta de presentación. La biografía de honestidad es muy importante, pero la institucionalización de los mecanismos, de que la Auditoría Superior de la Federación quede en manos decentes, porque amenazan no quedar, que los fiscales sean decentes, amenazan con dejarle la herencia de los fiscales a MID. ¿Los podrá quitar? ¿Los podrá modificar? ¿O se tendrá que quedar con ellos porque se los puso quien lo puso a él en la presidencia? Son preguntas, Carmen. Pero en fin, quedamos en esa conclusión. Preguntas más que sin duda, preguntas más que pertinentes, y se necesitan las dos cosas como parte de este análisis que te aprecio muchísimo, Lorenzo, que compartas con este público que te sigue y que bueno, pues estamos aquí pues obligados a abrir la discusión, el análisis de lo que está ocurriendo. Así que gracias nuevamente, Lorenzo, estamos en comunicación, un abrazo y buenos días.